gusto verle. Hoy una reunión especial, la última Santa Cena del 2025, una noche especial. Hoy meditaba y digo, pensé que la próxima Santa Cena ya vamos a estar en el 2026, el año pasado volando muy rápido, y así vivimos también, ¿no? Una aceleración que casi demoníaca es, ¿no? Porque no podemos disfrutar de lo que tenemos por la aceleración que hay. A veces nos sucede que abrimos los ojos y ya es domingo de nuevo, ¿no le pasa eso? Parece mentira, tenemos tan cerquita, tan fresco lo que hemos hablado, lo que hemos compartido, y ya es domingo de nuevo y habla de lo mal que se está viviendo. Está a punto de acoplar aquí, no sé qué pasa, pero no está bien. Y hoy en esta noche le pido al Señor que realmente me dé gracia para compartir lo que quiero compartir. Lo he estado orando, he estado pidiéndole a Dios que realmente pueda intervenir, que su corazón, como el mío, pueda estar receptivo a la palabra de Dios. Necesitamos ser receptivos a la palabra de Dios, porque dice la Biblia que toda la palabra es útil, ¿sí? Fue inspirada por Dios, es útil para corregir, para instruir, para redarguir. Amén. ¿Cuántos necesitan de la palabra de Dios? Amén. Ella es la que nos saca del error. La palabra de Dios nos arranca del error, endereza nuestra senda, es una realidad. Y a veces nosotros, por apuros, por cosas que pasan, no logramos encaminar. Amén. Aleluya. Antes de compartir la palabra, quiero recordarle a los hombres, ¿sí?, que el día viernes vamos a tener esa cena, esa despedida de año, ¿sí? Todos los varones de la iglesia, así que hable con su líder para poder saber el lugar, el costo que tiene. Amén. No es evangelístico, así que no invite personas que no están dentro de la iglesia. Es para los hombres de la iglesia. En algún momento haremos algo evangelístico, pero en esta oportunidad no. Amén. Así que hable con esos varones. Y también tenemos una fecha ya asignada para repartir los calendarios que armamos no este viernes, sino el anterior. ¿Sí? Este sábado vamos a repartir en Villarrosa a la mañana. ¿Sí? Y el próximo domingo sería como el 10, ¿sí? ¿El 20? El sábado 20, ¿sí? Nos juntamos 18:30 aquí para salir a repartir en el barrio los calendarios casa por casa. Amén. Así que está toda la iglesia invitada para que pueda venir. Para algunos será una experiencia nueva, porque nunca salieron a caminar la calle a representar a la iglesia, pero es una linda oportunidad de salir y llevar una bendición a una casa a la que usted no conoce. Amén. En representación del Señor y en representación de la iglesia. Es una muy buena oportunidad también de servir todos juntos. Amén. Aleluya. Muy bien. Hoy yo les quiero hablar de algo que se habla poco. Se habla muy poco dentro de la iglesia. Y como se habla poco, a veces se descuida. A veces las cosas que no se hablan es como que las damos por sabida, como que las damos, se sobreentiende. Y mi esposa, cuando abrió el culto, ella hablaba de toda esa obra maravillosa que hizo Jesucristo, ¿no? Y no sé si usted prestó atención, pero toda la obra de Jesucristo, allí no hablaba ni de economía, ni de bienestar, ni de títulos universitarios, ni de fiesta de cumpleaños, ni de vacaciones, ni de autos 0 kilómetros, ni de casas grandes, ni de casas chicas, no hablaba nada de eso. Aquí estaba resumida la obra que estuvo compartiendo mi esposa. ¿Cuántos estaban aquí cuando abrieron el culto? Amén. ¿Sobre qué hablaba? Sobre lo espiritual. Sobre lo espiritual. Amén. Y a veces no nos damos cuenta. Y tenemos una motivación completamente equivocada. Si ahora pudiéramos hacer una encuesta privada, y preguntásemos ¿a qué vino usted? Se sorprendería. Se sorprendería. Algunos dirían, vine a buscar un milagro de sanidad. Otro diría, no, vine a ver si Dios arregla mi familia. Otro dice, no, vengo porque mi hijo está en las drogas. No, vengo porque necesito cambiar un trabajo. No, vengo porque mi matrimonio está explotado. Serían, creo que contados con los dedos de la mano, los que darían la respuesta correcta. He venido a adorar a Cristo. Cuando usted y yo entramos por esa puerta, nuestra única meta
es adorar al Señor. Si usted viene con el propósito de llevarse algo de este lugar, vino con el propósito equivocado y es muy probable que se vaya con las manos vacías. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto entiende? Amén. Entonces tenemos que empezar a hablar de las cosas que son importantes. Y en esta noche yo le quiero hablar o preguntarle, ¿cuánto valoras tu salvación? ¿Cuánto valoras tu salvación? Nosotros tenemos que entender que la salvación, ¿qué pasó? Que la salvación por medio de Jesucristo es un regalo maravilloso que Él nos hizo. Fue Jesucristo quien logró, a través del sacrificio en la cruz, darnos esa salvación, ese regalo inmerecido. Allí Él perdonó nuestros pecados, allí Él nos dio vida eterna, allí Él nos justificó delante del Padre, allí Él nos limpió, aleluya. Allí la gracia se puso en vigencia. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Aleluya. A través de la fe. Quiero que leer en el libro de Efesios, porque a veces nosotros tenemos un mal concepto. Y venimos, como les decía recién, con el corazón cargado de necesidades materiales, y la gran mayoría de las personas se acercan a Cristo por motivos equivocados. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, voy a leer algunos y otros voy a saltear. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero no menciona nada terrenal. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Amén. ¿Y qué nos pasa? Que sintetizamos o resumimos o reducimos el Evangelio a lo material, a lo terrenal, a las bendiciones que podemos palpar, a lo que podemos alcanzar, a lo que nos provoca gozo, deleite, seguridad. Algo no está bien. La salvación es un regalo disponible para todos los hombres, absolutamente para todos. ¿Me está entendiendo? Usted cuando nació, su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Cada uno. Pero esa escritura, esa mención en el libro de la vida se corrobora, se certifica, cobra validez cuando alguien cree en Jesucristo y lo acepta como Salvador de su vida y se arrepiente de sus pecados. Si eso no sucede, ese nombre es borrado. Lo dice la Biblia. Borraré su nombre del libro de la vida. Todo al revés de lo que a veces se enseña, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Entonces usted y yo tenemos la urgencia, la necesidad de recibir a Cristo en nuestro corazón, de arrepentirnos, pedirle perdón y decirle, Señor,
Y en ese momento pasaríamos a ser salvos. La salvación, la gracia nos alcanza, nos envuelve. Y algo milagroso empieza a suceder. La obra de Jesucristo es absolutamente espiritual. La obra redentora de Cristo en la cruz tiene propósito espiritual. No tiene nada que ver con lo que usted y yo buscamos a veces. Absolutamente nada que ver. ¿Me está entendiendo? Y usted, ahora lo va a entender usted. En Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Lo tiene? Juan 3:36. Me trajeron la copita, pero no me trajeron la botella. Así que si alguno me alcanza la botella, aleluya. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Está diciendo, mira, no, dámela, si ya lo dije. Aleluya. Recién yo les decía que lo iba a borrar del libro de la vida. ¿Sí? Pero acá dice algo, dice, wow, y a veces dice, no, pero Dios no se enoja, pero la Biblia dice que la ira de Dios va a estar sobre aquellos que rehúsan al Hijo. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Y Juan 3:16, ¿cuántos lo saben de memoria? ¿Qué dice? Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios no te está diciendo, mira Jorgito, prepárate ahora que recibiste a Cristo, el 0 kilómetro está a la puerta de tu casa. No dice eso. O por ahí capaz que en la Biblia, no sé en qué Biblia dirá, bueno Marquito, prepárate, recibiste a Cristo, una casa nueva te espera. No dice eso. Aunque sí te espera una casa nueva allí. En el cielo. Muchas moradas hay, dice. Hay una herencia esperándonos. Aleluya. Pero hemos simplificado el Evangelio, pero para mal. Hemos naturalizado la obra redentora de Cristo. Y juntamente con eso empezó un conflicto, empezó un problema. Y es que no valoramos la salvación. ¿Cuánto hace que no hablas de salvación? Cuando predicas, ¿no le dices a la gente? No, pero Dios te va a sanar, Dios va a restaurar tu familia, Dios va a restaurar, Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a sanar. Le decimos todas estas cosas y no está mal, pero le falta el hilo conductor, que es la salvación del alma, alrededor de lo cual tiene que girar todo. Si no hay salvación, ¿para qué queremos todo lo demás? ¿Cuántos están entendiendo? Las personas se acercan a Dios en busca de soluciones para la vida. Buscan en el área económica, sentimental, en la salud, en la familia. Llegan a buscar todo eso. Lo que no pueden entender es que eso forma simplemente parte de las añadiduras. Eso forma parte de las añadiduras. El bienestar terrenal, escuche esto, el bienestar terrenal no es el propósito del sacrificio de Cristo. No es el propósito. La obra de Cristo es una obra redentora para salvación del alma. Y la gran mayoría está corriendo una carrera atrás de los bienes. Nos hemos olvidado de la salvación. Y yo quiero que usted lo pueda entender y en este momento creo que lo va a entender. En este momento. Porque hay un montón de cosas que usted y yo podemos recibir. De hecho, el pueblo de Dios lo recibió. Escuche. Provisión sobrenatural ya existía antes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios alimentó a su pueblo durante 40 años con maná.
¿verdad? No hizo falta que Cristo vaya a la cruz para que Dios muestre que puede proveerte y alimentar tu vida y alimentar a tus hijos. No hizo falta. Los milagros de sanidad eran hechos por hombres usados por Dios, aún sin la intervención del hombre, como fue el caso de Naamán. No hizo falta que Cristo vaya a la cruz. Naamán se sanó, un impío completamente sano de su lepra, y aún Jesús estaba sentado en su trono. O sea, los milagros estaban sucediendo igual sin el sacrificio de Cristo. El hijo de la viuda, de la tsunamita, ¿no fue resucitado por Eliseo? O sea, había resurrecciones y Cristo no había muerto en la cruz. Entonces hay muchas cosas que usted y yo vamos a recibir que no era necesario que Cristo muera. Las liberaciones siempre estuvieron presentes en el pueblo de Dios. Siempre. Gedeón fue testigo de cómo Dios con 300 hombres puso en fuga un ejército de más de 100,000 hombres que se atacaron entre sí y se destruyeron entre sí. Siempre hubo liberación. Y Jesús todavía no había ido a la cruz. No hacía falta. ¿Acaso Sansón no hacía milagros extraordinarios trayendo liberación al pueblo? Claro, si con una quijada de asno mató 1,000 hombres. Y aún Jesús no había ido a la cruz. Jesús no había ido a la cruz. Dios ungió personas para el servicio antes de que el Hijo fuese hombre. Dios lo hizo. David fue ungido por Samuel para hacer la obra que tenía que hacer. Eliseo recibió el doble de la unción para hacer la obra encomendada por Dios. Antes de que Cristo vaya a la cruz, Dios ya ungía a la gente con su espíritu. ¿Me está entendiendo? Los hombres encontraban aún, porque por ahí estoy diciendo, bueno, pastor, pero esto es importante. Los hombres encontraban su ayuda idónea de manera milagrosa, sin que Cristo vaya a la cruz, porque por ahí te pasas la vida orando, Señor, quiero encontrar mi ayuda idónea. Los siervos de Abraham le encontraron la mujer a Isaac de manera milagrosa, y Cristo todavía no había ido a la cruz. Quédate tranquilo, hermano, hermana, quédate tranquilo. Dios ya lo tiene, búscalo. Alguien aquí habló de la sabiduría. Antes de que Cristo vaya a la cruz, Salomón se transformó en el hombre más sabio sobre la tierra. Y Cristo todavía estaba sentado en su trono. ¿Y cuántas cosas más podríamos decir de lo que Dios hizo sin que Jesús tuviera que padecer en la cruz del Calvario? ¿Se da cuenta? Todo esto está bien, no está mal. No está mal, hermano, no es malo, pero la realidad es que no hizo falta el sacrificio de Cristo para que estos hombres recibieran estas cosas. Pero hay algo que ellos no pudieron recibir, nunca, nunca, y es el perdón de pecados y la salvación de su alma. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Para perdonarte a ti, para perdonarme a mí, para salvarte a ti, para salvarme a mí. El único motivo del sacrificio de la cruz es la salvación de la humanidad. Cuando yo preparaba esto, hermano, yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto entender? ¿Por qué nos cuesta tanto entender? Este es el único propósito de la venida de Cristo. Aleluya. Cristo vino a entregar un regalo, el regalo mayor. Porque Dios le regalaba cosas a la gente, las bendiciones, la sanidad, los milagros, la liberación. Dios permanentemente estaba bendiciendo a la gente, pero Jesús vino a traer la mayor de las bendiciones. La mayor, perdón de pecados y vida eterna.
Nunca te olvides de eso. Tu salvación, mi salvación, tuvo un precio. Alguien tuvo que dejar su lugar de privilegio. Alguien tuvo que humillarse como hombre, dejar su lugar de Dios, nacer en un pesebre, ser burlado, maltratado, escupido, clavado en una cruz, para que tú y yo podamos ser perdonados, librados del poder de la muerte y heredar vida eterna. Juan capítulo 6, búsquelo por favor. Hoy creo que tenemos que comprender el propósito de la salvación. Y hoy quizás tengas que sacar cuenta y decir, wow, qué poco que estoy valorando mi salvación. Juan 6:40, ¿lo tiene? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, se compre un 0 kilómetro. ¿Dice así? Tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. ¿Me está entendiendo? En Juan 3, 17 y 18 dice, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Evangelio y la Biblia entera habla de la salvación como el propósito del sacrificio de Cristo. Son los hombres los que han retorcido la palabra de Dios para perdición. Han quitado el eje, han corrido el eje, lo han puesto en la prosperidad, lo han puesto en la sanidad, lo han puesto, vaya a saber en qué cosa. Y por eso se fue diluyendo el Evangelio. Por eso hay tanta ruina, porque la gente no valora su salvación. La quitó del estante más arriba. Ya no piensa en la salvación, no le importa la salvación. De verdad que a la mayoría de la gente no le importa la salvación. No está pensando en eso, no es su preocupación. Y eso es un problema, pero un gravísimo problema. ¿Me está siguiendo? El mensaje de la Biblia siempre apuntó a la salvación, siempre. Los hombres tergiversaron el mensaje, quitaron la atención del propósito de Dios, se han esforzado por alcanzar lo que los acerca a los deleites, a los placeres, a todo aquello que está vinculado con lo terrenal y con lo natural. Nos esforzamos por lo terrenal, por lo natural, por lo que te provoca placer y deleite. Pero pocos son los que se esfuerzan por cuidar su salvación. Yo se los vengo diciendo hace años. Siempre el ajuste es Dios. Tengo poca plata, no diezmo, no ofrendo. Pero sigo viajando en Uber, no soy capaz de caminar. Sigo tomándome el helado, que no está mal, pero siempre el ajuste es Dios. Me falta tiempo, no voy a la reunión de oración. Pero sigo jugando al fútbol, sigo mirando la tele. Estoy enfermo, me duele la cabeza, no voy al culto. Pero a los 15 minutos me voy a pasear o me voy a trabajar. Para estar en la casa de Dios o para servir a Dios me duele la cabeza, pero para ir a trabajar a buscar el dinero que me acerca a los placeres no me duele nada. Siempre el ajuste es Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no valoramos la salvación. Porque hemos quitado la salvación del lugar que nunca debió ser quitada. Y allí hemos puesto lo que a nosotros nos parece que tiene que ir. Y eso es lo que hoy está motivando a la gente. La gente se olvida que Cristo padeció en la cruz para perdón de pecados y salvación del alma. Jesús siempre hizo y puso énfasis en lo que era su propósito.
siempre puso el énfasis en su propósito. ¿Cuál era su propósito? La salvación. Busque el libro de Juan, vamos a leer un par de versículos de allí. Aleluya. Juan 5, versículo 24. Dice la palabra, Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Juan 10:10. El ladrón no viene para hurtar, el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Juan capítulo 11, versículo 25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Juan 14, versículo 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Aleluya. Jesús siempre habló de la salvación como su único propósito. ¿Qué nos pasó? En algún lado algo se desvió, algo se perdió. Y empezamos a buscar algunas cosas que no edifican, que no santifican. Aleluya. Y yo hice un par de preguntas aquí. La primera es, ¿te has preguntado cuánto te interesa la salvación? ¿Te has preguntado? ¿Cuántos quieren saber cuánto le interesa la salvación? A ver, levante la mano. Porque esto es como un test, una evaluación. ¿Sí? Entonces usted, para saber cuánto le interesa la salvación, empieza a mirar sus amistades, empiece a escuchar lo que habla usted, empieza a mirar las conductas que tienen, y esto va a ser como una radiografía perfecta de cuánto te interesa y cuánto cuidas el regalo de Jesucristo. Con quién te juntas, lo que haces, lo que hablas, lo que permites en tu vida, lo que permites en tu casa. Habla y te va a mostrar perfectamente cuánto amas y cuánto valoras la salvación. ¿Me está entendiendo lo que le digo? En segundo lugar, la segunda pregunta que quiero hacer a la iglesia, que me la hice yo primero. ¿Cuánto te pareces al joven rico? El joven rico sabía muchas cosas. Ustedes son una iglesia formada porque les hemos enseñado muchas cosas. En algunos versículos de la Biblia dice que vino corriendo y se hincó delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Quería decir que primero reconocía a Jesús como Señor y él sabía que había una vida eterna. ¿Cuántos saben que hay una vida eterna? Amén. Entonces este hombre sabía, este joven sabía. Y Jesús le dijo, bueno, los mandamientos sabe, porque también Jesús le conocía y sabía. Sí, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y estaba diciendo, me porto bien. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y este joven se fue triste porque tenía muchos bienes. Eligió los bienes, que en definitiva serían los males. ¿Cuánto te pareces al joven rico? Que eliges algunas cosas antes que heredar la vida eterna. Que en el momento de poner en la balanza la vida eterna y algunas situaciones de vida, la balanza se inclina hacia algunas situaciones de vida. Llámese dinero, un hijo, un afecto, un negocio, un trabajo, llámele como quiera.
¿cuánto te pareces al joven rico? En tercer lugar, ¿puedes imaginarte cuánto cambiaría la realidad si la salvación ocupase el lugar preponderante que debe ocupar? ¿Puedes imaginarte? A veces no nos damos cuenta. Pero ¿cómo cambiaría la vida de una persona si valorara la salvación? Hermano, ¿cómo cambiaría un matrimonio si valoraran la salvación? ¿Cómo disfrutarían en santidad el uno del otro si valoraran la salvación? ¿Cómo cambiaría un hogar el cual sería edificado, restaurado, cuidado por Dios si valoraran la salvación? ¿Cuánta paz habría en el hogar? Porque serían personas que se guiarían por la palabra de Dios. Alguien que dice que valora la salvación tiene la palabra de Dios por regla de vida. No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces tiene que imaginar usted lo que cambiaría su vida, lo que cambiaría su ministerio. Porque estoy hablando a gente de la iglesia. Simplemente si amaran la salvación más que su ministerio. Aleluya. Los ministerios serían semejantes a lo que habla la palabra de Dios en el libro de Hechos. Busque conmigo Hechos, capítulo 2. Aleluya. Hechos, capítulo 2. ¿Lo tiene? Versículo 43 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Tremendo, hermano. Aquí dice la palabra de Dios, que por ahí lo leemos rápido, pero no nos damos cuenta. Y la pregunta es, ¿en qué nos parecemos a esa iglesia poderosa? ¿En qué? Las personas de este siglo están preparadas y entrenadas para acumular, para amontonar riquezas. Mientras que la palabra de Dios dice que vendían sus propiedades y ponían el precio a los pies de los apóstoles y repartían. Hoy la gente no tiene ganas de repartir, hoy la gente tiene ganas de recaudar. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Estas personas, aleluya, las personas de este siglo están preparadas y entrenadas para acumular riquezas y para sumergirse en el mar de los placeres terrenales. Esa es su motivación y su meta. Mientras que luchan por sus pasiones, luchan por el estatus, luchan por el poder, ponen todo el esfuerzo en lo que perece. Todo el esfuerzo en lo que perece, hermano. Y la palabra de Dios dice que estaban todos juntos, unánimes.
y partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, con gozo y alegría, dice. Estaban todos unánimes. Estaban juntos. Yo quiero que se dé vuelta. Quédese tranquilo que no va a decir nada. Dese vuelta y mire que está al lado suyo. Ahora te pregunto, escuche. ¿Qué sabes de la persona que está atrás, de la que está delante, de la que está a la izquierda, de la que está a la derecha? ¿Qué sabes de esa persona? ¿Qué sabes? Si yo te dijera tienes que orar por esa persona, ¿qué sabes de esa persona? ¿Sabes cómo se llama, dónde vive, qué problema tiene, cuál es su necesidad? Estamos muy ocupados nosotros mismos, hermanos. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Ese es uno de los problemas y conflictos que hay. Porque el mundo se ha metido dentro, el mundo está ganando la pulseada. Porque los hijos de Dios han perdido de vista la salvación. Y en la medida que se pierde de vista la salvación, el corazón se va poniendo insensible a las necesidades ajenas. Es un sálvese quien pueda. ¿Cuánto hace que alguno de los que está aquí no se acerque a otro y le dice, ¿qué necesitas, hermano? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuánto hace? ¿En qué nos parecemos a esa iglesia? Una iglesia que amaba y valoraba la salvación. 24 horas al día hablaban de la salvación. En Juan capítulo 6, búsquelo. Jesús ya había advertido de esto. Y sin embargo, no lo entendemos. Juan capítulo 6, verso 27, dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. ¿Por qué tenemos que trabajar? Por la comida que no perece, la que a vida eterna, aleluya, permanece. Sin embargo, nosotros estamos afanados por llenar la heladera, por llenar la alacena, y si no es por llenarla, por lo menos que haya algo. Y si hay que sacrificar la lectura y la consagración y la oración y el servicio, y lo sacrificamos. Yo tengo que comer, pastor. Mi hijo tiene que ir al colegio, pastor. Y yo trato de entenderlo. Pero ¿en cómo encaja esto con la palabra? Porque Dios no ha cambiado. Y si Dios no ha cambiado, las demandas del mismo Dios tampoco bajaron. ¿Cuántos están entendiendo? Usted y yo necesitamos revalorar la salvación. Y quiero que usted pueda entender que no se trata de salir a vender todo. Lo hablábamos con los líderes los otros días. De verdad que no se trata de salir a vender todo y Dios no está contra las riquezas. No, Señor. Sino que tenemos que captar, se trata de interpretar el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra. ¿Me está entendiendo lo que le digo? La iglesia primitiva, ellos no estaban dispuestos a que nada material sea una barrera para que el mensaje de salvación fluya y corra como un río. Nada de lo terrenal, nada de lo material tenía que ser un impedimento o una barrera. Ese es el espíritu de lo que dice la palabra. No es que la casa era un impedimento para que la palabra se predique, no. El espíritu de la palabra es lo que le sucedió a Zaqueo. Zaqueo, un hombre pecador, y cuando se encontró con Jesucristo, él le dijo, la mitad de mis bienes lo doy para que sea repartido a los pobres.
Y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Estaba diciendo, ahora que te conocí a ti, ahora que me reconozco salvo, ahora que tengo el regalo más maravilloso, no me hace falta tanta riqueza. Hay gente que lo necesita. Dejó de acumular riquezas. Entendió el principio, entendió el espíritu. Aleluya. Para la iglesia primitiva, la salvación era una prioridad. Por eso podían despojarse de los bienes, porque amontonar no era una prioridad. ¿Me siguen? Para ellos, aleluya, podían compartir, el compartir era gozo. El poder compartir era un gozo. Amados, si alguien valora la salvación, tiene también el gozo de la salvación. Aquellos que no valoran la salvación no tienen gozo. No tienen gozo. Y el gozo es lo que le permite tener una mirada similar a la mirada que tenía Cristo en todas las áreas de la vida. Por eso que la iglesia primitiva, aleluya, tenía ese gozo que lo capacitaba para soportar al hermano. Tenía el gozo que lo facultaba para perdonar y también ayudar a las personas que lo necesitaban. Fue el gozo de la salvación lo que le permitió a la persona despojarse de sus bienes sin temor a que les faltara nada. Porque sabía que eso que él estaba trayendo a los pies de los apóstoles iba a ser de bendición a otra persona, aun cuando él no lo conocía. Pero estaba motivado por el gozo de la salvación. ¿Me está entendiendo? No decía, wow, ahora traje mi diezmo, el pastor se me va de vacaciones, va a cambiar la camioneta con el diezmo. No era esa la postura. La mentalidad de esta gente traía y decía, Señor, usa este dinero para que otro conozca lo mismo que yo conocí y llenó mi corazón de gozo. ¿Me está entendiendo? Ese es el espíritu de la palabra. No se trata de salir a vender todo lo que tenemos, sino que a veces tenemos demasiado y no sabemos ni para qué, mientras al lado nuestro hay uno que necesita. Y a veces tenemos demasiado tiempo también, no es solamente dinero, y lo malgastamos, mientras hay otro que necesita, que lo llame, que lo visite, que lo ayude, que lo lleve, que lo traiga, que le alcance algo. De eso se trata, el espíritu. Fue el gozo de la salvación, hermano, lo que motivó a Pablo a lo largo de su ministerio. Fue el gozo de la salvación. Por eso Pablo pudo expresar en Filipenses, búsquelo, capítulo 3. Aleluya. Si alguien no valora la salvación, difícilmente pueda decir lo que decía Pablo. ¿Lo tiene? Capítulo 3, verso 7. Por cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El gozo de la salvación. Lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Pero había gozo. Amén. Aleluya. En este tiempo, amados, el materialismo, el consumismo, la ambición desmedida, los sueños personales, los proyectos familiares y el individualismo, como entre otros, están ocupando el lugar preponderante de la salvación. Esas filosofías, esos estilos de vida, esas cosas, esos métodos que se han puesto de moda, bien demoníacos y terrenales, han ocupado el lugar de la salvación. Y la gente se aboca a satisfacer esas cosas. Pone todo su esfuerzo y todo su empeño en desarrollar o alcanzar esos propósitos. La mayoría corre y se esfuerza por lo terrenal. Algo muy similar
Ocurría también en la época de Pablo, solamente que ahora está, pero potenciado, multiplicado por 1000. Ya en la época de Pablo ocurría lo que hoy ocurre dentro de la iglesia. Busque Filipenses capítulo 2. Pablo le escribe a los hermanos de Filipo. Pablo no estaba pudiendo ir a Filipo y le iba a mandar a Timoteo y les escribe esto. 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Escuche esto. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Me escuchó? Yo es la primera vez que le presto atención después de 36 años de cristiano, la primera vez que me detengo sobre este versículo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo enfrentaba el mismo problema que hoy enfrentamos nosotros. La gente buscando lo suyo propio. Pablo estaba diciendo, a los que tengo alrededor son un montón, pero solamente Timoteo está valorando la salvación. Solamente Timoteo, de los que tengo alrededor, los demás están corriendo otra carrera. Los demás se anotaron en la maratón del mundo. ¿Me está entendiendo? A veces no nos damos cuenta. Hoy es tiempo de reflexionar, amados, y de hacerlo de manera profunda. Porque no darle a la salvación la importancia que corresponde es la causa de todo lo que está sucediendo en las vidas, en los matrimonios, en los hogares y en los ministerios. No valorar la salvación está provocando ruina. Es la causa de todo lo que sucede. Pero ¿sabe qué? También es la causa de todo lo que no sucede. ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay restauración? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no están pasando las cosas que pasaban en la iglesia primitiva? En cambio hay tristeza, llanto, dolor, necesidad, quebranto. Ambas cosas motivadas porque la gente no valora la salvación, la corrió a la salvación, no le importa. El pensamiento de la gente es un pensamiento terrenal. Marina decía, están pensando en la Navidad y Año Nuevo, en las vacaciones. Y no está mal hacerlo, no está mal planificar, el tema es que no sea el centro. El tema es que tú no hipoteques tu salvación por esas cosas. ¿Me está entendiendo lo que le digo? De eso se trata. No estoy diciendo que usted tiene que vivir en una burbuja, no se trata de eso. Sino que usted tiene que entender qué cosa tiene que ocupar el primer lugar en su mente, en su corazón. ¿Qué es lo importante en su corazón? Porque si usted valora la salvación, usted va a estar capacitado para decirle que no a aquel que viene con una propuesta indecente, del ámbito que sea. ¿Me está entendiendo? Si usted tiene el gozo de la salvación, si valora la salvación, usted va a tener la autoridad suficiente para cerrar la puerta de su casa para que algunos no entren. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Si usted valora la salvación, como hay que valorarla según lo que dice la palabra de Dios, usted va a poder soportar al hermano, va a dejar de criticar y de murmurar. Ya no te va a molestar tanto lo que el hermano hace y dice. Simplemente porque valoras la salvación, entiende que Él es tu par. Aquellos que aman la salvación y la cuidan y la valoran, son los que han aprendido a amar a la manera de la palabra de Dios. Quien valora la salvación no hace nada indebido.
no busca lo suyo, no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido. Son los que aman la salvación. Los que aman la salvación son aquellos que ponen al otro antes de que su propia vida, como hizo Jesús. Siempre poniendo al otro, valorando los derechos del otro antes de los míos. De eso se trata, hermano. Quien no valora la salvación, podríamos decir que es un carnal, y el carnal habla y piensa en las cosas de la carne. Lo dice la palabra de Dios en Romanos, porque los que son de la carne, 8:5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso dice la palabra. Y quizás vuelvo a preguntarte, ¿cuánto valoras la salvación? ¿Qué importancia tiene la salvación en tu vida? ¿Te interesa? ¿O vienes a Cristo por las añadiduras? Para que Dios te prospere, para que Dios te sane, que no está mal, pero es insuficiente. Porque Jesús dijo, vendrán en ese día muchos y me dirán, pero Señor, en tu nombre no sanamos enfermos, no resucitamos muertos, no enseñamos las plazas, no hicimos la obra, no estuvimos contigo. Sí, está todo bien eso, pero no alcanza. No valoraron la salvación, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No alcanza. Porque todo eso lo podían hacer sin que yo vaya a la cruz. Se conformaron con lo poco. No buscaron lo excelente. No buscaron, no valoraron el regalo más precioso que tenían, que era la salvación de su alma. ¿Cuántos están entendiendo? Si no arrancamos de nuevo, no hay problema, ¿eh? Aleluya. Desde este tiempo, quizás haya que tomar decisiones fuertes, decisiones trascendentes, que van a afectar la eternidad y por ello también va a tocar lo terrenal y va a tocar lo natural. Pero tu decisión y mi decisión tiene que ser una decisión, asegurarnos que afecte nuestra eternidad. Aun cuando lo pierda todo aquí. ¿Cuántos saben que eso es lo que espera Cristo? Hacen así, amén o no. Eso dice la palabra. No nos gusta, ¿a cuánto le gusta perder? Levante la mano. Ni a la bolita, ¿verdad? Pero la Biblia dice que lo tenemos que perder todo. Eso dice la Biblia. Si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Deja de defenderte, hermano. No, pero yo tengo derecho. ¿A qué? Busca en la Biblia. No sé que por defender tus derechos pierdas tu salvación. Ojo. Aleluya. En Colosenses, vamos a leer Filipenses, capítulo 2, verso 12. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amados, quienes dicen ser hijos de Dios, enfrentamos un gran desafío. Cuidar la salvación a cualquier precio. Debemos mostrarle a la humanidad cuánto valoramos y agradecemos el sacrificio de Cristo.
Cuidad la salvación. Dice aquí la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Alguno por ahí dice, capaz que está leyendo otra Biblia y dice, ocúpense de su casa con temor y temblor. Algunos dirán, ocúpense de su familia con temor y temblor, porque son las excusas que por ahí escucho. Ocúpense de su auto con temor y temblor. No, la Biblia dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Me está escuchando? Tenemos que cuidar la salvación. Aleluya. En Colosenses 3, versículo 1, dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde tienes tu mirada? Habla de cuánto valoras la salvación. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Sabe cuántos o por qué algunos se rompen los dedos cuando tropiezan? ¿Cuánto quieren saber? Porque andan mirando lo de abajo. Están interesados en lo terrenal, entonces tropiezan. Pero cuando tú pones la mirada en las cosas de arriba, yo no sé cómo lo hace Dios. Pero mi Dios se llama el que abre camino. Él quita todo tropiezo de mi pie. Él guarda mi pie del resbaladero. Aleluya. Y aun cuando me caiga, Él me levanta, porque dice que no dejará caída al justo para siempre. Pero tienes que valorar la salvación. Tienes que poner la mira en las cosas de arriba. Deje de mirar lo terrenal, lo natural, lo que perece. El valorar la salvación y ocuparse en cuidarla acarrea bendiciones eternas. ¿Cuántos lo saben a eso? Pero también asegura bendiciones terrenales que acompañan y complementan la obra de Cristo. Cuidar la salvación trae bendiciones eternas. ¿Amén o no? Pero también se derraman bendiciones terrenales. Busque Mateo capítulo 10. Aleluya. Mateo 10, 29. Jesús respondió, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Aleluya. Hay una promesa, hermano. Y quizás en esta noche te puedas dar cuenta de por qué no estás recibiendo nada. De por qué te está costando tanto la vida aquí en la tierra. ¿No será que no estás valorando la salvación? Y que estás muy aferrado a lo que Dios te dio. Y Dios te está diciendo, pero si eso es mío, yo te lo di. ¿Por qué te aferras tanto a eso? Ni tu propia vida es tuya. ¿Por qué te aferras tanto a eso? Pero si por causa de Cristo y por causa de la salvación, tú decides perderlo, tú decides entregarlo, recibirás la vida eterna como regalo y en esta tierra mucho más. ¿Cuánto valoras la salvación? ¿Por qué te estás esforzando en este tiempo? ¿Por lo terrenal o por lo espiritual? ¿A qué le estás poniendo más fichas en este tiempo? ¿A lo terrenal
o a lo espiritual? Piénselo. Es tiempo de retomar el camino trazado por Cristo. Es tiempo. Aleluya. Quienes aman la salvación y valoran no van a tener inconvenientes en andar en el camino angosto. Ellos han comprendido el propósito básico y fundamental de la fe. ¿Sabe para qué es la fe? Dice la Biblia, para salvación del alma. Para salvación del alma como primera instancia. Ahí está en Primera de Pedro 1:9. Es para salvación del alma, mi hermano. El primer propósito de la fe. Hoy los hijos de Dios deberíamos estar llenos de gozo por las promesas que recibimos. Y no solamente por la promesa, sino por también la herencia incorruptible que nos espera, gracias a la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso también está en Primera de Pedro 3 y 4. Hay una herencia incorruptible, hay una esperanza de vida que nos espera, y eso nos tiene que llenar de gozo. El gozo de la salvación debe ser la marca distintiva del creyente. El gozo de la salvación debe ser la característica principal en tu vida. Cuando David había pecado, lo que le decía: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Él no le estaba diciendo: devuélveme la salud. Él le decía: devuélveme el gozo de la salvación. Para él era suficiente, porque él sabía que detrás del gozo de la salvación venía todo lo demás. Necesito sentirme salvo. Necesito saber que he sido perdonado por ti y que tengo esperanza de vida eterna, porque sin eso me muero. Hermano, sin el auto no te vas a morir. A lo sumo agarrarás la bici. Sin tu casa no te vas a morir. Porque Jesús dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tranquilo, no te va a pasar nada. Aún si no tienes para comer, no te vas a morir. Los cuervos alimentaron a Elías. Pero si no tienes salvación, ¿para qué vives? Si no tienes salvación, ¿para qué vives? ¿Para ser destruido en el infierno? Necio. Todo lo que has amontonado, ¿de quién será? ¿De quién será? Hoy Dios te sale al encuentro, hermano. Hoy tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con la salvación que Dios te dio? Alguno tendrá que desempolvarla porque la tiene allí en el último estante abajo de todo, donde más se llena de tierra cuando barre. Allí está olvidada. Cierto que era salvo. Estaba tan ocupado en los quehaceres terrenales. Hoy tienes que poner la salvación aquí arriba. Cosa que cuando levantes la mirada hacia Cristo, cuando pongas la mirada en las cosas de arriba, veas ese cartel que diga: eres salvo. Esa va a ser la motivación más grande que puedas tener para que todo lo que hagas lo hagas como para Dios. Esa va a ser la motivación más grande y más poderosa para que vivas en santidad. Cuando veas ese cartel que diga: Jorge, eres salvo, va a ser la motivación más grande que tengas, Jorge, para poder perdonar, para poder ayudar, para poder extender la mano hacia otro. Va a ser la motivación de tu servicio. Eres salvo. Ya no vas a venir a servir porque el pastor te dice que tienes que servir. Vas a venir a servir porque Cristo te hizo salvo y tienes una herencia prometida en el cielo. El gozo de la salvación te va a motivar. ¿Cuántos están entendiendo? Póngase de pie. ¿Cuánto valoras tu salvación? ¿Cuánto
tanto la valoras. Señor, en esta noche queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Pero antes de seguir agradeciéndote, queremos pedirte perdón, Señor. Quizás alguno de los que está aquí o de los que están allí en su casa tenga que pedirle perdón a Dios porque no ha estado valorando la salvación como Dios esperaba. La corrieron, la pusieron a un costado y se ocuparon de lo suyo. No se ocuparon de las cosas de Cristo. Señor, perdónanos en esta noche. Perdónanos si descuidamos ese don maravilloso que nos trajiste a través de Jesús. Perdónanos, Señor, si despreciamos el haber sido justificados en tu sangre. Perdónanos, Señor amado, por desconocer o por olvidarnos que tú nos diste vida junto contigo. Perdónanos, Jesús. Aleluya, perdónanos por llevar una vida totalmente descuidada. Perdónanos, Señor, por ocuparnos de las cosas terrenales, por caminar con la mirada puesta en lo terrenal y natural. Perdónanos, Señor, porque nos afanamos por muchas cosas y ese afán y esa ansiedad hizo que nuestros pies tropezaran, hizo que nuestros pensamientos se disparen detrás de cosas que a ti no te agradan. Perdónanos, Señor, porque aún habiendo recibido enseñanza, nos desviamos, nos torcimos. Perdónanos, Señor. Levante sus manos.